¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos a hacer una revisión del índice Merval. Lo miramos en una compresión de largo plazo, medido en dólar contado con liquidación. Vamos a verlo, digamos, tratando de evitar el sesgo, ¿no es cierto?, de la mirada eh, terriblemente alcista que produce el proceso devaluatorio, digamos, que estamos teniendo. Entonces, vamos a tratar de ver esto filtrado, digamos, filtrando ese ruido que nos genera el tipo de cambio, ¿no? Entonces miramos esta versión en dólares, ¿no? Bueno, si bien es cierto que tenemos un avance muy significativo de los precios desde octubre, noviembre del año pasado, esto era, de alguna manera había sido anticipado, están los análisis subidos, etc. Pero la forma en que fue subiendo creo que tiene más que ver con un movimiento de tipo correctivo, o sea, es un movimiento que está corrigiendo a la tendencia principal, que en este caso es bajista, y que sin dejar de ser una figura de reversión, creo que todavía es posible tener ese movimiento de reversión, creo que todavía sería posible una onda del mismo sentido de la tendencia principal, es decir, una onda bajista que tal vez en la misma dinámica que viene trayendo el precio de una disminución progresiva de las longitudes de estas ondas bajistas, podría venir por ese lado, ¿no? O sea, tener una caída, pero así todo ser todavía parte de este movimiento de reversión que veníamos anticipando. Así que bueno, para explicar un poquito esto, por ahí lo canalizamos a este movimiento y vamos a ver una figura que es frecuentemente observada previa a un cambio de dirección, ¿no? Esta suerte de cuña que se forma acá, ¿no? Es probable que dé una onda bajista. Esa onda bajista, esa disminución, digamos, del valor en dólares, puede deberse precisamente a este proceso devaluatorio que estaba diciendo, ¿no? Si el dólar se dispara fuerte, obviamente los precios de los activos en dólares los vamos a ver bajando, ¿no? No obstante, es posible también que tengamos una baja también efectiva, una baja real del valor de algunos activos que han tenido ya un recorrido alcista interesante, ¿no? Eso podría darse esa doble, eh, eh, ese proceso doble, digamos, ¿no? Así que vamos a ver un poquito en el gráfico diario, a ver qué es lo que podemos ver. Y bueno, básicamente es lo mismo que les estaba diciendo, pero tenemos esta diferencia que tal vez pueda servir de ejemplo. Fíjense que de la baja que tuvimos a partir de diciembre, de los primeros días de diciembre del 2020, hasta mayo de este año, fue una baja que fue correctiva, es una baja que fue muy subdividida, muy pesada, y los movimientos alcistas eran los movimientos más violentos. La última baja que tuvimos, la última suba que tuvimos, ya pasa a ser un movimiento, la suba me refiero a desde agosto de este año para acá, ¿no? Ya comenzamos a tener un desgaste de ese movimiento alcista. Noten que esta suba de junio era un movimiento limpio, un movimiento muy rápido. Ya acá comenzamos a tener un cierto desgaste, alcanza una zona de techo que había sido testeado en agosto de 2020 y tanto septiembre como ahora octubre, esa zona se alcanza nuevamente y no puede ser superada. Volvemos a tener caída ahí. Ahora, hoy tenemos una suba bastante importante, pero sin embargo va a ser muy difícil, veo poco probable, que se retroceda completamente este movimiento, ¿no? Cualquier suba que veamos en pesos
ahora tiene mucho que ver también con la suba del tipo de cambio, ¿no? Y esta suba que podemos llegar a ver acá en los ADRs, en el índice medido en dólares, creo que puede llegar a ser también de muy corto plazo. Es más, veremos mañana si es capaz de superar esta zona de máximos. Yo creo que no va a poder. De hecho, fíjense que en momentos anteriores de euforia, esa zona no pudo ser quebrada, y bueno, y el precio termina precipitándose. Estamos acá en una zona, creo yo, de resistencia, y que eso vamos a tener que tenerlo en cuenta. Ahora vamos a ver un poquito, un par de ADRs. A ver, puede seguir subiendo esto, ¿no? Un poco, estamos, precio real está ahí, 4.32, 4.33. Podría avanzar incluso un poquito más, de manera, ya eso sería confirmatorio. Si hay un avance, pero ese avance es subdividido, pesado, que consume tiempo, casi sería confirmatorio de una caída pronta, digamos, ¿no? Así que hay que ir con mucho cuidado acá. Esta vela que tenemos hoy, o sea, una vela eufórica, no significa demasiado, siempre y cuando se mantenga por debajo de estos máximos anteriores, ¿no? Repito, obviamente, si esto logra superar ese, y ojalá así lo sea, así lo haga, logra quebrar ese techo, bueno, obviamente que habrá que mirar la cosa de manera diferente. Sin embargo, no parece ser el caso, me parece que esto es un movimiento que claramente está indicando un cierto desgaste, bueno, habría que prestarle atención. Vamos a ver Banco Galicia. Bueno, es prácticamente la misma imagen. Nosotros veíamos acá que esta suba correctiva, decíamos que digamos, era previsible esta caída que tuvo acá, y ahora este movimiento alcista creo que también es previsible que no continúe fuertemente al alza. Por el contrario, creo que es un movimiento que terminará siendo de fallo. No considero que esta caída sea suficiente para ser parte de una corrección que está finalizando un movimiento que pueda ser de continuación alcista, ¿no? Creo que es insuficiente este recorrido bajista que tuvo acá, y esta salida acá, la verdad, para mí es un poco peligrosa, por lo menos para tomarla como entrada. Habría que ver cómo consolida este movimiento a la baja. Creo que sería necesario un nuevo movimiento a la baja, y repito, es probable que ese movimiento a la baja pueda llegar a ser significativo, ¿no? O sea, que esté relacionado con estas ondas de tendencia bajista, por lo tanto deberíamos esperar una aguja importante en estos días, o llegado noviembre, diciembre, fin de noviembre, por ahí. Vamos a ver otro ADR bancario, que creo yo, Banco Galicia, por ahí es como que puede exagerar un poco los movimientos, al ser más fuertemente operado, etcétera, ¿no? Así que vamos a ver, por ejemplo, Banco Macro. Banco Macro, tenemos un poquito más de sinceramiento del movimiento. Fíjense que la última suba que tuvimos realmente se queda ya por debajo de esta zona de resistencia y cae más fuertemente. Este tipo de figuras así es un zigzag bastante difícil de ser revertido completamente. Por lo tanto, está acá en una zona todavía, zona de resistencias. Vamos a levantar ese nivel. Está todavía en zona de resistencias, en una figura que, como ya les dije, es bastante difícil de revertir fuertemente al alza. No creo que pueda hacerlo. Por el contrario, creo que va a estar fallando
en algún nivel por acá, o incluso, bueno, con máximo esfuerzo podría llegar a la zona de los 18, pongámosle, y a partir de allí dar una nueva caída. Repito, esto puede tener que ver con el tema de evaluatorio. Habrá que ver, bueno, a ver si realmente hay caída en los precios en pesos también, ¿no? Vamos a ver Superville. Mismo caso. Hasta ahora lo que vemos es que Banco Galicia parece ser la más eufórica, ¿no es cierto?, la más violenta al alza. Acá todavía vemos que no tenemos aún ninguna onda alcista que sea confirmatoria del cambio de tendencia. Por el contrario, estamos en todos movimientos que son de tipo correctivo, fallando contra resistencias y bueno, todavía nada muy evidente que nos pueda estar dando un indicio de una salida alcista demasiado violenta, por el lado de los ADRs al menos, ¿no? Vamos a ver Banco Francés. Banco Francés está un poquito más parecido a Galicia, ¿sí? Este movimiento puede ser que nos haga ilusionar un poquito más, pero no creo que se desprenda de lo que veíamos de las otras, ¿no? Si este movimiento de consolidación acá fuese a dar un resultado similar a esto que dibujaba en algún momento, es decir, una suerte de consolidación para una salida alcista violenta, creo que sería necesario un poquito más de lateralización y que nos dé al menos una onda un poco más de agotamiento, digamos, a la baja, ¿no? Una onda rápida como esta última que tenemos acá. A no ser, claro, que por ahí haya un estallido directamente desde acá y de una onda que sea capaz de retroceder completamente a esta, bueno, de semejante onda alcista. No me parece lo más probable, pero bueno, sería un escenario que podríamos considerar. Si vemos YPF, por ejemplo, saliendo un poquito de los bancos, YPF está ahí, si bien en una zona que podríamos considerar de cierto soporte, muy lábil, si se fijan con cuidado, básicamente es el mismo movimiento que estábamos viendo en los ADRs bancarios, lo que pasa que un poquito más forzado, digamos, ¿no? O sea, fíjense que nosotros en los ADRs bancarios veíamos esto, ¿no? Veíamos este movimiento, esto, y ahora estamos así. YPF hizo ese mismo movimiento en una zona bastante lateral. Cuando no logra superar ese techo último, bueno, cae. Y la última suba que tuvieron los ADRs, por ejemplo, el Banco Galicia, que fue casi hasta el máximo anterior, esto quedó muy por debajo y a partir de allí se cae, ¿no? Bueno, en este momento, esa directriz que podíamos trazar en esa cuña alcista de los bancos, esta fue quebrada y podríamos decir que va en una situación un poco más adelantada a lo que planteábamos para los bancos, ¿no? Así que es básicamente la misma idea, acá ya con cierta concreción, digamos, de esa idea, ¿no? Podría ser que a partir de esta última onda bajista se dé acá el movimiento que pueda llegar a ser de consolidación y reversión, vaya a saber uno cuándo finalice este movimiento de caída. Acá estamos ahí, como decíamos, en una zona posible de soporte, pero bueno, habrá que ver cómo continúa esta situación. Si el resto de los ADRs tiende a caer, es probable que esta también
se continúe un poco a la baja. Así que bueno, esto era un poco la idea que quería mostrarles. Creo que es una situación de esta suba que hemos tenido, lejos de ser promisoria, creo que es para tomar ciertas precauciones, ¿no? Si uno está dentro del mercado, creo que es bueno vigilar stops o salvar lo ganado, pero bueno, tener mucha precaución porque es probable que nos estemos acercando a una zona de una resistencia importante y que bueno, eventualmente haya alguna corrección más severa. Si miramos, vamos a mirar rapidito el Merval en pesos. Y tenemos ese movimiento al alza, ¿no? Vertical, pero no deja de ser la misma figura que veíamos en los ADRs. Lo que pasa es que afectada por el tipo de cambio. Es lo mismo, es la misma figura. Fíjense que va habiendo una disminución gradual de las longitudes de las ondas al alza, lo cual podría estar indicando un cierto agotamiento. Si esto se continúa, como estábamos diciendo, bueno, por efecto del tipo de cambio, puede ser que tengamos una suba, ¿sí?, más sostenida, porque hay un proceso evaluatorio en curso. O sea, entonces no hay razón para pensar ahora que, bueno, que el dólar vaya a caer demasiado, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿cuál es el riesgo que tenemos acá? Que la caída de los ADR sea muy importante, que la caída en pesos también se pueda llegar a dar, a lo mejor un poco más moligerada por este efecto cambiario, pero bueno, hay que vigilar por las dudas que no haya acá un quiebre de esta directriz y que vayamos a buscar niveles más bajos, ¿no? O sea, imaginemos que llegamos hasta esa zona de soporte, se da el mismo porcentaje de caída esperable para los ADRs, bueno, estamos ahí en una situación complicada. Así que yo creo que no, que esto va a ser un poco menos, pero bueno, lo que sea, por lo menos tenerlo en cuenta. Así que bueno, espero que la idea les resulte útil y bueno, les mando un saludo.